¿Las casualidades existen? Por supuesto que existen las casualidades, pero en el tema y en el caso de Daniel Sancho por ese crimen que se está juzgando en Tailandia sobre Edwin Arrieta, las casualidades, oye, uno empieza a pensar que no existen del todo. Tengo varios documentos gráficos, varios vídeos para comentar juntos y que tengáis la información. Y digo lo de las casualidades porque recordaréis que Daniel llegaba a la corte en una furgoneta él solo con las lunas tintadas y otra serie de situaciones excepcionales en Tailandia. Qué casualidad, ¿verdad? Que cuando Juanjo Ospina empieza a denunciar ante las cámaras, en los canales de YouTube, etcétera, una serie de irregularidades bajo su punto de vista, todo esto cambia. Y digo que todo esto cambia porque ya voy poniendo la pantalla. Daniel Sancho ha llegado en una furgoneta sin las lunas tintadas, con otro preso y con las manos esposadas al techo, una de ellas. En este vídeo quiero comentar lo que aquí se va a decir. Después, una información que ha salido, que 3 policías durmieron con Daniel Sancho en el bungalow donde se descuartizó a Edwin Arrieta. Y después, unas imágenes del abogado García Montes, que hoy ha dado unas declaraciones en este mismo programa. Se viene vídeo completo. Si te gusta y quieres ayudar al canal, dale like, suscríbete, compártelo por todos lados y comunidad, gracias por estar siempre ahí. Vamos a ver primero lo de Daniel llegando a la corte. Sí, Joaquín, casualmente, porque te cuento un poco el modus operandi que tenemos Fernando, que fue el autor, es el autor de estas imágenes y un servidor. Siempre solemos ir sobre las 8:30 de la mañana a esperar, somos los únicos a esperar en la cárcel para grabar todo ese trayecto, esos 2 kilómetros aproximadamente que separan la prisión de Koh Samui aquí a la corte de la isla. En estos 15 días anteriores, siempre, y no es excepción, todos los días Daniel Sancho era trasladado en un vehículo con las lunas tintadas. Y todos los días con las lunas tintadas y él solo. ¿Qué ha cambiado? no se veía absolutamente nada, pero casualidades que hoy nos damos cuenta que a Daniel le recoge un coche sin esas lunas tintadas, un coche prácticamente descubierto donde se le puede grabar perfectamente. Y ahí nos damos cuenta que va Daniel Sancho sin mascarilla, acompañado de un preso de esa misma prisión de Koh Samui, con ese mono naranja, con ese mono granate, perdón, característico de los presos en esta cárcel. Va esposado justo en el techo de ese vehículo, con el pelo un poquito más largo de lo que estábamos acostumbrados a ver anteriormente y con el gesto tranquilo, pero a la par bastante serio, sin responder a los... Básicamente, os lo traduzco, Daniel hoy ha ido a la corte como van todos los presos a la corte. Ya está, básicamente hasta el día de hoy, parece ser, si me preguntáis por las declaraciones de Juanjo Ospina, hasta el día de hoy iba con otro modus operandi y hoy ha ido como van todos los presos en Tailandia. Quiero que escuchéis esto. A continuación os voy a poner estas imágenes donde, como os digo, van a hablar de algo extraño para nosotros, pero por lo visto normal para Tailandia. Y es que 3 policías durmieron con Daniel Sancho en el bungalow donde Edwin Arrieta desgraciadamente perdió la vida, fue asesinado, se está juzgando, fue descuartizado, ha sido admitido. Y después las declaraciones del abogado de Daniel Sancho, no os lo podéis perder. Doy al play. En las últimas 2 semanas nos contaban una información inaudita que hemos tratado de confirmar por todas las partes. Así ha sido. Hemos confirmado por la parte policial, jurídica y también de la defensa de Daniel Sancho. Nos situamos en el día 3 de agosto. Ese día Daniel Sancho aún no estaba detenido. Sí que estaba en el radar de la policía porque primero había ido a denunciar la desaparición de Edwin Arrieta, pero comenzaban a llegar las primeras pruebas a la policía tailandesa. Daniel Sancho declara esa desaparición. Quiero que os deis cuenta de un detalle que van a decir que ese detalle en realidad no importa, pero aquí lo ponen en alza. Ahora os diré cuál es. Tenéis que estar atentos porque yo pienso que un poco de manipulación existe, pero esto es mi punto de vista. En la comisaría de Koh Phangan, y en vez de retener al propio Daniel Sancho esa noche del 3 al 4 de agosto en esa propia comisaría, se lo llevan directamente a Bougainvillas, que es el lugar, la escena del crimen donde Daniel había reservado ese hotel presuntamente para descuartizar a Edwin Arrieta. A partir de aquí se lo llevan al hotel y 3 policías
pasan la noche en la misma escena del crimen junto a Daniel Sancho. Daniel duerme en la habitación principal y esos 3 policías pernoctan en el salón, en el sofá y en esas 2 literas. Al día siguiente es cuando comienza, Joaquín, la recogida de todas las pruebas biológicas, esos restos del ADN de Edwin Arrieta en el baño, en las tuberías, en el hall de esa villa donde supuestamente desaparece ese cuchillo que había utilizado presuntamente Daniel Sancho. Pero es más, incluso los policías, nos dicen estas mismas fuentes, colocan una cámara donde el aire acondicionado, en la zona del aire acondicionado, por si dejaban en algún momento a Daniel Sancho solo. No ha sido así. Recogen todas esas muestras biológicas y ya oficialmente las mandan a analizar. Pero esa noche anterior, cuando Daniel Sancho no estaba detenido, esos 2, 3 policías duermen, pernoctan con él en esa escena del crimen. Todo esto lo hemos confirmado, incluso la versión de la policía es que, al menos aquí en Tailandia, esos policías tienen la potestad de acompañar a cualquier lugar para custodiar a un posible sospechoso. Pero lo que no sabíamos es que incluso llegan a tener la potestad de dormir con él en la escena del crimen, incluso antes de recoger todas las pruebas, Joaquín. Bueno, pues ya lo sabéis, en Tailandia es su procedimiento, es su país, es un país soberano y hacen así las cosas. Ahora, antes de ir con García Montes, que no lo podéis perder, van a hacer lo que os digo, bajo mi punto de vista, una pequeña manipulación con el tema del cuchillo. Lo más relevante, que de esa escena del crimen en la que pernoctan 3 policías, desaparece el cuchillo que supuestamente habría utilizado Sancho para descuartizar a Edwin y que aparece, y corrígeme si me equivoco, 2 semanas después en otro bungalow del resort. El cuchillo no tiene relevancia porque Daniel Sancho ha reconocido el descuartizamiento, entonces ya da igual los cuchillos. Pero bueno, parece que quieren seguir a la audiencia, el cuchillo, el cuchillo da igual, porque ya ha reconocido el descuartizamiento. Quiero que escuchéis esta parte en concreto, nos vamos a ir ya directamente, que es donde entra Marcos García Montes y las cosas que tiene que decir, claro, por supuesto. Escuchad. 2 de ellos, una litera y el otro en un sofá con el propio Daniel Sancho. Es una locura. Marcos García Montes. Hola Marcos, buenos días. Buenos días a todos. ¿Te llega información de cómo está transcurriendo la declaración de Daniel Sancho? ¿Es una declaración que habéis preparado concienzudamente? Sí, bueno, dejar claro que Malfagón y Chipirrás van como no abogados, porque Chipirrás no lo es, sino como peritos criminológicos que han estudiado este procedimiento en unión de otro médico forense. Y en cuanto a la declaración, la hemos ido preparando al hilo de los acontecimientos. La semana pasada termina toda la prueba del Ministerio Público y termina con una información empresa, porque yo no he filtrado absolutamente nada de lo que me diga Rodolfo, sino que estoy transmitiendo lo que han dicho los medios de comunicación, en los que el propio fiscal Jerewat Sawandiai dice que descarta automáticamente la pena de muerte o la cadena perpetua, lo que ha ido pasando, y que no está satisfecho. Esto lo ha dicho el fiscal jefe. Volvemos a lo mismo. Yo entiendo el trabajo de García Montes, pero que es que el fiscal no ha dicho eso públicamente. Eso son filtraciones o informaciones que ha dado un periodista. Pero no existen las imágenes donde públicamente haya dicho que descarta la pena de muerte, la premeditación y todo esto. Eso no es cierto. Es que no es verdad. Entonces nosotros hemos ido preparando. Primero, cuando presentamos el alegato primario... Yo no había escuchado que el fiscal descartase pedir la pena de muerte o la cadena perpetua. Lo que había escuchado al fiscal es que está siendo difícil demostrar la premeditación. No habéis escuchado al fiscal. Habéis escuchado o leído las declaraciones que ha recogido un periodista, pero no habéis visto al fiscal. Bueno, lo que dice literalmente el medio de comunicación español, que es al que yo me remito, no se puede probar que hubiera un crimen planificado. Lo dice el fiscal Jerewat Sawandiai. Dice además que descartaría automáticamente la pena de muerte o la cadena perpetua, que rebajaría sensiblemente una posible condena. Esto lo ha dicho el fiscal, o por lo menos no lo ha desmentido, haberlo dicho. Entonces, estamos en un procedimiento... Sería interesante también que le preguntasen a García Montes sobre las informaciones de La Razón, donde hablan de cenas y copas entre el abogado de la defensa tailandés y el fiscal. Sería interesante, ¿no? El que yo, contrariando lo que se ha dicho por los tertulianos y siempre con el debido cariño,
Me he estudiado la Constitución tailandesa, que va por secciones, no por artículos, y a partir del artículo 24 los jueces valoran muy mucho la prueba, lícita o ilícita. Y así el presidente lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Entonces, es un país garantista y todo esto que hemos visto esta mañana, que es una heterodoxia policial, se va a descartar el procedimiento y se va a centrar, primero, en por qué se le promete que se le va a deportar a cambio de una declaración. ¿Eso existe un documento firmado que avale estas afirmaciones? Pregunto también. En segundo lugar, ¿por qué el jefe de la investigación, además de Bijok, este superpolicía, el coronel Paisan Samtet, dice que le engañaron? Y sobre todo, y lo más importante, y ahí es donde tenemos que centrarnos todos, es en que la médico forense dijo de forma clara que presentaba una herida grave en el occipital, y esta herida, como todos sabemos y hemos dicho, por activa y por pasiva, produce un desplazamiento del cerebro hacia adelante, se produce una hemorragia subdural debajo de la dura madre, membrana que recubre el cerebro o encima, y durante este sangrado en 10-15 minutos fallece la persona. Vale, y ahora, creo te que preguntaré, no hay ninguna ahora te preguntaré por esa herida en el occipital que Atentos. sería la causa de la muerte después de una agonía, después de una... No es la causa de la muerte, porque no sabemos la causa de la muerte. No se sabe la causa de la muerte. Y la forense dijo que esa herida podría ser compatible con una pelea. Podría ser. Pero no es la causa de la muerte porque no sabemos la causa de la muerte. Agonía, como tú mismo has dicho, de 15 a 20 minutos. Ahora te pregunto por eso. ¿Quién plantea hoy las preguntas? ¿Juez, fiscalía y defensa? A Sancho, digo. En principio, la técnica que se ha llevado es que el fiscal primero interroga, luego interroga nuestra defensa, el compañero que tiene el listado de preguntas en unión de nuestra asistente del equipo jurídico que está allí, que es una mujer tailandesa y que está actuando de intérprete porque la de español no entendía nada ni sabía traducir, y entonces luego intervendrá si tiene alguna pregunta que hacer el presidente o el otro magistrado que forma sala. Pero en principio la sistemática sería primero fiscal, después la defensa y posiblemente el presidente si quiere alguna aclaración. Golpe fuerte en el occipital que provoca, como tú mismo has dicho, un desplazamiento del cerebro, una hemorragia masiva y la muerte en 15-20 minutos. ¿Por qué no llamó a los servicios de emergencia Daniel Sancho? Esa es la pregunta clave, Joaquín, muy bien hecha, la verdad. Bueno, eso es un tema distinto al ánimo homicida, que decía mi compañero. Es decir, estamos en un punto en el que lo que tenemos que centrarnos es lo que han dicho los forenses sobre causación de la muerte. No hay humor vítreo, luego la data no se puede establecer, ni la forma de la muerte. Pero vamos, que aparezca un cuchillo 12 días después en otra villa y que aparezca con ADN de Edwin, que en paz descanse, de David y de un tercero, hombre, es por lo menos sorprendente. Sí, aquí tenemos que centrarnos. Sí lo es, igual que duerman 3 policías con el principal sospechoso todavía no acusado del crimen en la escena del crimen la noche anterior a que se produzca la inspección ocular, etcétera. Sí. ¿Por qué no llamó a los servicios de emergencia, Marcos? Pero, es decir, no llamó, habrá que preguntárselo a él y se lo preguntará a lo mejor el fiscal, pero en todo caso habría que saber si hubo agonía o no hubo agonía, porque a lo mejor, consecuencia de ese golpe, se pierde la conciencia. Entonces, todo esto no está probado. Bueno, ni que hubiera o no hubiera agonía o no, lo cierto es que a lo mejor se podía haber salvado la vida si hubiese llamado a los servicios de emergencia. Es que, pues posiblemente sí o posiblemente no, porque conociendo cómo aquella isla funcionaba, pero en todo caso, lo que se está es juzgando el ánimo homicida o no, y no el resultado de ese tema, ¿no? Por supuesto, los que nos hemos leído el Código Penal tailandés, una vez que el fiscal en sus manifestaciones públicas ha dicho que excluye la premeditación y el asesinato, estaríamos en un homicidio doloso, bastante dificultoso, porque no hay tal, y sobre todo hay algo que es donde tenemos que centrarnos. Si Daniel quiere matar a Edwin, llega y le mata, y tenía cuchillos, y resulta que no emplea cuchillos ni le mata al llegar. Bueno, no emplea cuchillos, no sabemos. Vamos a ser honestos, no lo sabemos, porque no ha aparecido el torso ni los cuchillos. Claro, no han aparecido ni el torso, ni cuchillo, ni sierra. Entonces no lo sabemos, no se puede afirmar. Pero claro, hemos obviado algo importante, y es el reportaje fotográfico que hace la policía, que está aportado al procedimiento, nada más detenerle, y que por la correlación de las heridas son de 24 a 48 horas, es decir, del día del evento. Y en eso aparece una herida
en el trapecio posterior, otra herida por mordedura en los dos antebrazos y otra herida en uno de los antebrazos que también se compadece con un golpe. Y en la parte anterior de los antebrazos tiene lesiones que son de defensa. Y esto es objetivo. A partir de aquí hablamos. Para vuestros intereses podría ser una pelea entre ambos. Para el interés de la acusación sería Edwin Arrieta intentó defenderse para salvar su vida. Patricia, sí, Marcos, buenos días. Rápidamente, me gustaría saber qué tal. Me gustaría saber por qué finalmente Rodolfo no ha declarado hoy, y decía nuestra compañera María Vicente que posiblemente se vaya a cortar la lista de testigos que proponíais la defensa. Me gustaría saber por qué, si es que no los han admitido o porque si finalmente no tenéis a bien presentarlos en la sala. También casualidad que ayer se habló por parte de Juanjo Espina con Triun el tema de los testigos, estos de Sonsoles, los testigos protegidos. ¿Serán los que no van a declarar finalmente? ¿Serán los que han recortado? Pregunto, ¿eh? Vamos a ver qué dice. Sí, querida Patricia, como decía Parménides, todo fluye, es decir, el procedimiento es vivo y la instrucción tiene que ratificarse en el momento del juicio. Todo, entonces, una vez que ha empezado este juicio y que el testimonio de Rodolfo sería importante de cara a la vida de su hijo, esto ha desaparecido. Entonces, decidimos que Rodolfo no declarara porque era mucho más congruente que su testimonio, que no aportaría nada relevante, estuviera mejor junto a su hijo para un poco sentirse más en este... Para apoyarle el día de hoy. Protegido o más custodiado por su padre, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que hemos renunciado a su declaración y me imagino que mañana prestarán el testimonio pericial Balfagón, Chipirrá y el otro perito, y en principio está declarando Daniel, ha empezado a las 8 de la mañana y pendiente, yo creo que va a ser muy larga. Va a terminar como muy tarde, sobre las 7 u 8 horas nuestra, que serían tarde allí también. ¿Pero se han eliminado más testigos, Marcos? Porque hoy no, hoy solamente han ido esta mañana los testigos de inmigración, 2 policías que han sido 3 minutos, como muy bien ha dicho María y Álvaro, y mañana yo creo que va a ser un testimonio importante porque son las pruebas periciales. Veremos qué es lo que trasciende de la declaración de Daniel Sancho, o al menos con qué ánimos sale la familia y con qué ánimos salen los peritos, tus compañeros Balfagón y Chipirrás, a la espera, correcto, como tú bien dices, de su declaración. Gracias, Marcos, un fuerte abrazo. Buen día a todos, mucho gusto. Buen día para ti también. Tenemos un tercer enviado a prisión relacionado con el triple crimen de Chilueches. Sí, Vale, esto ya es otro caso. Estas son las imágenes que quería compartiros del día de hoy. ¿Qué opináis? Os leo atentamente, os mando un beso enorme y un saludito.